Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes, buen comienzo de semana, estamos en el mediodía, 12 en punto. ¿Cómo están ustedes? Mientras estaba tratando de chequear información, porque hoy el presidente de la República tendría que ir a Corrientes, tiene así previsto viajar a Corrientes, sucede que su madre, con un ataque, con pico de presión, ha sido internada al menos para poder reducir esa presión y que esté bien la señora. Y no sé si el presidente está condicionado más allá de la salud de su madre. Pero uno de los temas, naturalmente, eh, ese viaje a Corrientes, tal vez para mi interpretación, ¿qué dice Pablo Varela, Martín Di Natale? Es casi toda una referencia que tiene que ver con un país grande, un país federal, un país republicano. Pero en estas idas y vueltas, en este mundo parlamentario, donde cada una representa un pedacito de esta Argentina, me parece que tiene un simbolismo muy especial. No sé si ustedes, muchachos, lo han visto así. Sí, por supuesto. Va a hablar en el Club de la Libertad. Está invitado para hablar, para exponer en un club de libertarios, pero que no deja de ser toda un simbolismo o tener su propio peso específico, decir que el presidente va a Corrientes. Hasta acá me parece que se ha concentrado más que nada en lo que tiene que ver con la agenda económica. Ha gobernado desde Buenos Aires, ha tenido sus giras internacionales, ha ido a la Antártida, pero poder ir a Corrientes tiene peso en sí mismo. Obviamente el país es muy grande, es muy extenso, es muy diverso. Y en principio habría foto con Valdés, con Gustavo Valdés, con el gobernador que estaba en duda, Claro, digo, y con Leandro Esdero, que claro, es el gobernador de Chaco. en esto de los encuentros y desencuentros, porque, no sé, Martín, la semana anterior los gobernadores se reunieron con el ministro del Interior, con el señor Franco. Los gobernadores dicen, nosotros queremos reunirnos con el presidente. El tema de los fondos fiduciarios, y que cada uno la resuelva como puede. Por supuesto que ha abierto diferentes frentes y diferentes surcos de agua. ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente esta pelea está muy dura, muy fuerte. Los gobernadores tienen una posición inflexible, el gobierno nacional lo mismo. Claro. Son muchos temas aparte, Horacio, de los que no se ponen de acuerdo. Estamos hablando del fondo de incentivo docente, la obra pública, recortes. Pero los docentes están pidiendo no solamente paritaria, sino que no se... Ayer estaba hablando con Sonia Liso de CETERA. Más allá del salario, que no es un tema menor en toda la Argentina y en el mundo docente ni hablar, le están pidiendo que los fondos para la reconstrucción de escuelas o establecimientos educativos no se corte, porque gran parte de las obras públicas que de aquí para adelante el Tesoro Nacional no va a entregar un peso, tiene que ver con el mundo educativo. Entonces, es un tema. Sí, está viajando también con el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Franco, a Corrientes. Y por otro lado, Horacio, te cuento que en el día de mañana el propio ministro del Interior también se va a trasladar a Salta, donde va a tener una reunión con gobernadores del NOA y el NEA. Y ahí se abre también un espacio o una reapertura del diálogo que estuvo bastante cortado después de la decisión del gobierno nacional de eliminar fondos. Digo, ¿por qué, vos que nos estás viendo, decir, por qué tratan esta cuestión en Diputado TV? Bueno, porque nosotros todo el día buscamos información vinculada con la Argentina Grande. La Argentina Grande está en cada diputado, en cada diputada. Naturalmente en el Congreso, cada senador, cada senadora. Esa es la República Federal. Entonces, si el presidente va a tener un ida y vuelta con los primeros mandatarios provinciales, naturalmente amerita un recuadro. Bueno, después vamos a ir en temas particulares que día más, día menos. El 1 de marzo se esperará al presidente Martín aquí en lo que tiene que ser la apertura del año parlamentario. Exacto. Bueno, el propio presidente ya anunció que va a estar el 1 de marzo en el Congreso de la Nación. Descartó cualquier posibilidad que se había especulado, ¿te acordás, Horacio?, de que iba a dar un discurso similar al de su discurso inaugural de gestión de espaldas al Congreso. Dijo que va a estar
en el recinto y va a dar el discurso como corresponde en términos reglamentarios en el recinto de la Cámara de Diputados para inaugurar las sesiones ordinarias. Así que ratificado esto, 1 de marzo, 11 horas en principio, el presidente de la Nación con todo el gabinete, por supuesto, inaugurándose. Sí, habrá que ver cuáles son los anuncios. Hay un tema que los gobernadores van a venir, los miembros naturalmente. de la Corte Suprema. Digo, pero hay algo que yo quiero preguntarle a ambos. Históricamente, sí, yo sé que en pandemia y después de pandemia también pasó. Vamos a ir con las placas de Martín y después hago la pregunta esta, porque es una pregunta que tiene un amplio desarrollo que tiene que ver con el presupuesto. En un país inflacionario o donde todo se dispara, con un presupuesto pisado, ¿de qué manera se va a licuar? Martín, vamos a ir con tus placas, así nos podés ilustrar de qué se trata lo que has preparado. En Buenos Aires y en la República Argentina, 12 y 7 para todo el país. Y vamos a escuchar, y lo he visto en algunas tapas de algunos diarios con proyección nacional, incluso en El Papel hoy a la mañana haciendo un café por ahí, el gobierno insiste en la reforma laboral. Más, un hombre que supo estar en la Corte Suprema como Barra y ahora tiene otra función judicial, insiste en esta intención. Exactamente, Horacio. A ver, ¿en qué situación estamos frente al tema de reforma laboral? Recordemos, hubo un decreto, el gran decreto de Javier Milei con 300 artículos, decreto que hasta hoy está en vigencia en su gran plenitud, salvo aquellos artículos o aquellos puntos o capítulos que fueron cuestionados por la justicia ante presentación de recursos de amparo de diferentes sectores, llámese sindicales, llámese sector empresarial, distintos sectores que se vieron involucrados en este decreto han presentado recursos judiciales de amparo. En el caso concreto de la reforma laboral, recordemos, se presentó un recurso de amparo por parte de la CGT y otros gremios, objetando los alcances de esa reforma, objetando ese decreto, y hubo un fallo judicial que decidió una medida cautelar, es decir, una medida que frena todo ese decreto en ese capítulo específico y dice, señores, hasta que no haya una resolución de fondo, esto es, un acuerdo parlamentario o una ley o lo que sea, no vamos a dejar que se avance en este aspecto del decreto de Javier Milei. En este punto estamos y aquí hay dos caminos alternativos. Por un lado, una decisión del gobierno de avanzar eventualmente en esta reforma laboral por medio de un proyecto de ley. Ahora vamos a ver de cuáles son los temas concretos que contempla esta reforma laboral propuesta por el gobierno nacional. Y por otro lado, la idea del gobierno de decir, bueno, vayamos a la justicia ante la Corte Suprema para defender este decreto y objetar ese amparo que se presentó por parte de la CGT. Así están las dos partes en pugna hoy, Gobierno Nacional y gremios, en función de esta reforma laboral, que vale la pena decirlo, ahora vamos a ver en detalle, pero presentada por el presidente Javier Milei, es una reforma claramente de corte liberal, porque es una reforma que plantea una fuerte flexibilización laboral y al entender del gobierno nacional, del presidente, le da posibilidad a los empresarios para, al flexibilizar las normas laborales, contratar más empleados. Eso es conceptualmente lo que se plantea. Creo que hoy mismo, incluso no sé si Barra no estaba presentando ante la Corte el recurso para que la Corte Suprema de Justicia, que tiene que dar, siempre toma las cuestiones y da resoluciones de fondo y que puede tardar muchísimo tiempo, porque no tiene plazos. Está presentando justamente el Procurador del Tesoro, que lo mencionabas vos recién, Horacio, fue ministro de Justicia durante la etapa de Menem. Y otro tema más también. Integrante de la Corte Suprema de la mayoría automática. Además.
Mayoría automática. Sí. Con Nazareno de titular. Mayoría automática. Y otro Voto tema... todo a favor vinculado con las privatizaciones. Sí, exacto. Y... Mayoría automática. Bien. ¿Se entiende? Lo entiendo perfecto. Digo para poder entender el perfil. Está también la cuestión de lo contencioso administrativo, digo, porque la vi Pico en algún Un hombre momento que del pidió verano. disculpas por su adolescencia ideológica. Sí, ¿No es ahí cierto? estamos hablando de Barra. Sí, claro. Por su paso, digamos, por grupos filonazis. Pero Tacuara. no, estaba Tacuara, exactamente. Exactamente. Estaba la cuestión de lo contencioso administrativo en relación a que un juez, el de la feria, la Vía Pico, había desarmado la acción La colectiva. Corte nunca volvió de las vacaciones. La Corte, Nos sí, fuimos bueno, de vacaciones. Estamos en feria. No, porque el DNU, porque... Nos fuimos de vacaciones. No, bueno, no levantó la feria, digamos. no se levantó la feria. Y aparte, más allá de eso, independientemente de que haya feria judicial, siempre hay un juez de turno, con lo cual, ante una presentación de amparo como la que se presentó en su momento por parte de los gremios, bueno, hubo un recurso de amparo y un fallo judicial que dijo, bueno, hay medida cautelar, se frena todo. Un ratito. Sí, por lo menos hasta ahora. Y los Y yerbateros está también se había frenado, ¿no? el capítulo. segundo paso, Un ratito. y está el segundo paso que planteaba Pablo, que ahora lo vamos a ver, que es la presentación por parte del Hoy. procurador, exactamente, Rodolfo Barra, que dice, señores, ese recurso de amparo presentado no creemos que sea viable, nosotros insistimos con el DNU y ahora esto terminará seguramente en la Corte Suprema. Bien, pero vamos a ver en detalles de qué se trata este DNU y cuáles son los puntos. A ver, ¿cómo concretos. capitalizás una indemnización, por ejemplo? A ver. Claro, a ver, me parece que hay unas placas anteriores. A ver, ahí está. Un fondo especial mediante un convenio colectivo de ¿Quién trabajo. la pone ahí? Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la Es remuneración. decir, el fondo lo pone el computable. empleador. Exacto, sí. A ver, con una parte también del trabajador. Este es el sistema que hoy funciona en la UOCRA. Ahí falta. Está bien. Exactamente. Pasa que son trabajos transitorios. Voy a construir 2 pisos. Primero necesito el que hace el pozo, después el albañil, después el carpintero. Y qué sé yo. A ver, vení, carpintero, ¿cuánto tiempo vas a estar acá? Y yo voy a estar acá 3 meses. Voy a estar 3 meses. Chau. Después, hace tu vida. Lo que pasa es que son trabajos transitorios. Son esquemas para sectores. Trabajos transitorios. Yo tengo una máquina, escupo tornillo todos los días. Tengo 2 turnos. Bueno, vamos a hacer primero la prueba esa piloto de un mes, después 2 meses, 3 meses. La verdad que vos no servís para la máquina del tornillo. Como hay 50.000 pibes que están detrás, ¿qué pasa el que sigue? Entonces, te lo sacaste de encima y ¿qué pasa el que sigue? Es un tema. Exactamente. Y vos licuás los derechos de los trabajadores. Este esquema, Horacio, está funcionando hoy en la UOCRA. Sí, bueno, pero son trabajos transitorios. Sí, por supuesto. Bueno, y algunos dicen, bueno, no es replicable este sistema a otros gremios. Recordemos también que hoy hay un nivel muy elevado de informalidad laboral en la Argentina. Estamos hablando casi un 60% de informalidad laboral, con lo cual también quedan muchos trabajadores afuera, muchos trabajadores que son despedidos, bueno, ni siquiera reciben una indemnización. Pero bueno, está planteado así el debate en este DNU. Otro de los temas, capitalización. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo a fin de solventar la indemnización. Modificación de los intereses por indemnizaciones. Se utilizará lo que marque el IPC más una tasa de interés pura del 3% anual. Esto para todo lo que tiene que ver con el sistema de capitalización. Hablamos de los bloqueos que llevaron adelante en muchos casos gremios, en varias empresas. Incorpora como injuria laboral grave la participación en bloqueos
o tomas de establecimiento y detalla en qué casos se aplica, cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza. Esto, recordemos, hay varios diputados de La Libertad Avanza que hicieron bandera con este tema de los bloqueos, enfrentamiento duro con los gremios. Acá estamos hablando de un claro campo de batalla entre el gobierno nacional y los gremios. Bueno, sumado a hace esto está... un par de días, a modo de globo de ensayo, se habló de las obras sociales. Bueno, hoy Sí. mismo se anunció por parte del gobierno nacional la reglamentación del DNU, que lo que va a plantear es una desregulación muy fuerte de las obras sociales. Bueno, y que le va a dar a cada trabajador o trabajadora la opción o de ser asistido en el cuerpo salud de ese gremio, o agarrás tu dinero y mañana podés contratar. Cualquier prepaga. Cualquier prepaga. ¿Qué pasa? Claro, exactamente. Eso es uno de los tantos Eso sería Estocolmo. puntos, ¿no? Y no solo, diputados de La Libertad Avanza. También me acuerdo que con Horacio acá entrevistamos a Verónica Racini, Claro, A ver, exacto. del PRO de Racini. Santa Fe, que venía con esa Empresaria. impronta, ¿no? Que era una empresaria de Santa Fe ¿Que la de los camiones? tenía creo un corralón, algo Que los relativo a la camiones, construcción. Sí, que y estuvo había- en contra de los piquetes. Exacto, Sí, había tenido una sí. situación con bloqueos. Sí, es una mujer que hizo... yo le había preguntado, ¿cómo llega usted a la política? Claro, exactamente. Sí, Y bueno, me dice, bueno, yo tenía un corralón de materiales Sí, me acuerdo. y me lo bloquearon, esto, lo otro. Entonces, como resistí, construí con otros pymes o pequeños, medianos empresarios, bueno, nada, alguien me llamó y esas cosas. Bueno, ¿qué bien. más? A ver. A ver, otro de los puntos, si tenemos, bueno, las asambleas, otro cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que en la práctica terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque realizan la actividad de la empresa, paralizan la actividad de la empresa. Esto es lo que plantea parte del decreto también. De nuevo, es un enfrentamiento fuertísimo con los gremios, ¿eh? Sí, sobre todo, digo, es un modo de encarar todo anterior al 45. Y no necesariamente estoy hablando de todos los derechos conquistados, no solo por el justicialismo, o promovidos por el justicialismo, por el socialismo, en aquel momento, leyes sociales. Remiten a una década del 30, por ejemplo, ¿no? Década del 30 y primera década del 40. Sí, acá este punto me parece que lo que señala es, bueno, si la asamblea la haces durante el horario laboral, terminás restándole horas de trabajo Exacto, a la y tarea. según lo Sí, que entiende claro. el gobierno nacional, es una forma de obstruir la producción, digamos, Claro. ¿no? En el caso Sí. de las empresas. Bueno, tenemos otra plaquita más. Bueno, las estrategias del gobierno, lo que decíamos recién, ¿no? Por un lado es avanzar con un proyecto de ley de reforma laboral, es decir, desprender buena parte de todos estos artículos que vinieron por el DNU con 300 artículos más y avanzar con un proyecto de reforma laboral. Complicado el camino, todos sabemos que los proyectos complicado. de reforma laboral en la complicado. Argentina no son fáciles, Es complicado. tiene que haber un amplio Yo consenso. decía, el otro día, no sé, lo charlamos y ustedes que son, bueno, jóvenes o más jóvenes. La ley Mucci, en el caso de Alfonsín, Claro, fue una te ley das cuenta que es un complicada. profe de historia. ¿eh? Es un maestro Sí. de contarnos. Y después llegó Casella, Juan Manuel Casella, al Ministerio de Trabajo, y con esa ley Mucci, en la primera etapa de don Raúl Alfonsín, se intentó y no pudieron. Exactamente. Y no Y pudieron. después, bueno, la reforma laboral de la Rúa, ¿no? Que Claro. todos sabemos cómo terminó. Sí. Pero bueno, son reformas En que... el 90 se hizo, a ver, en el 90 el gran fantasma y después se bajó a la realidad fue la flexibilización. Sí, Fue la gran palabra. Ayer, viendo Euronews, Euronews es un canal internacional que sale incluso hasta desde Bruselas, estaban discutiendo qué hacer ayer a la tarde, entre otras cosas, porque uno está todo el día con la curiosidad periodística, qué hacer con los trabajadores, con los inmigrantes trabajadores que son cuentapropistas, que llevan la cajita atrás, tremenda, donde nadie los protege. Donde nadie los protege, en toda Europa, una gran discusión. Por supuesto que Sí. el dueño de la caja es el de la bicicleta, Sí, claro. no es Pepe Pizza ni el que te lleva el libro.
Está todo bien, de puerta a puerta, take away, qué sé yo, todo lo que vos quieras. Pero el que corre, estoy una semana con gripe, guarda la bicicleta. Totalmente. Ahora, también es cierto... Ayer lo escuché, ayer en Neuroño. Horacio, no es imposible, pero se requiere un amplio consenso Claro. en términos de acuerdos parlamentarios y políticos, llevar adelante un proyecto de reforma laboral. Pero bueno, es una de las apuestas del gobierno. Y el otro camino, para terminar, es insistir con el DNU por medio de la vía judicial, es decir, lo que decíamos recién, la presentación que hubo ante la Corte por parte del gobierno para objetar esa medida cautelar y ese amparo que presentó la CGT, y habrá que ver cuál es la resolución final de la Corte, que es lo que va a esperar el Gobierno Nacional para ver si puede avanzar por la vía del decreto definitivamente. Te lo dijo Martín de Natale, profesor de historia. Así es. Profesor de historia. Hoy que tuvo la gentileza de facilitarme y prestarme un libro sobre Robespierre, que no lo trajo por casualidad, porque las revoluciones, más allá de los momentos históricos, estamos hablando, a ver, los muchachos acá de 1800 y algo se inspiraron en esas ideas, estudiaban en el Alto Perú, ¿no es cierto? Algunos venían ya de España. Lo que pasa es que había que acomodar esos mundos sociales. Porque tenías un tipo que se creía dueño de todo, que era el rey, y abajo estaban los tipos que sembraban o picaban, y los artesanos. Y después yo estaba leyendo, es muy interesante. Lo que pasa es que el horror de la violencia de esa revolución... terrorismo de Estado. Era tremendo, era terrorismo de Estado. Si no estás en desacuerdo, guillotina. Pero la matriz de los derechos sociales, ese Rousseau que habla del contrato social, es impresionante. La génesis. Me parece que todo eso surge con el iluminismo, ¿no? El tema me parece que voy a hacer... ¿Le dije que me voy a anotar, aunque sea como escucho en la facultad? ¿No? Sí, sí. Me parece muy bueno. Sí, me voy a ¿Cómo no? En esto, antes que termine febrero, me voy a anotar en la Universidad de Buenos Aires. Como escucha, no es que... Sí, muy bien. Sí, quiero hacer historia y también ciencias políticas. Pero, claro, una vez, ¿qué hora es? Faltan 2 minutos. Y ya vamos al corte, ¿no es cierto, querida Cintia? Muy interesante, ¿vio, no? Muy interesante lo planteado en estas urgencias de DNU. Digo, porque uno caminó, vivió, qué sé yo, leyó, pero a mí me falta una matriz terciaria. Me doy cuenta en mis reflexiones. Porque vos cuando haces reflexión, hay una vieja frase que dice, la mente y los libros y los paraguas sirven para lo mismo. Si no los abrís, no andan. Comprender el pasado para predecir un poco el futuro, lo que decía Eric Hobsbawm, ¿no? Gran historiador inglés. Te voy a separar un libro de Oswald para vos. ¿Cuál? Separé un libro de Oswald, que para la próxima, andá pensando que me vas a prestar, yo te lo presto. Eric Hobsbawm. Muy grande. Bueno, queridos amigos, amigas, vos haces un alto y te fuiste. Así es. Muchas gracias. Seguimos con el amigo, gracias a vos. Con don Pablo, y después tenemos una sorpresa de una querida colega que va a ayudarnos también a pensar, la querida Lourdes López. Vamos y venimos. Dale. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, dice el director, tirate a la derecha. Y si doy a la derecha y no sos un... Qué lindo, Charlie, ¿eh? Me gusta, lindo, porque siempre Charlie, aprendo ¿eh? canciones con... Claro. ¿Te acordás la de la Santa Rita? Santa Rita, Rita, Santa Santa Rita. Rita. Lo que se da, No se quita. No sé claro. Bueno, ¿no es cierto? Ya van a salir. Ya van a salir. Ya están siempre. igual las Santa Hablando Rita. de salir y esas cosas. ¿Ah, las Santa Ritas? Sí. Hoy vi una Santa Son de Rita primavera. caminando Sí. hacia acá, ¿No? enredada Pasada. en una pared y estalla esas flores
color lila, que son una maravilla. Son muy lindas. Estimada Lourdes López. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué nos traes? A ver. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo y por supuesto de lo que fue también, más allá de los números y del informe de la UCA que salió en estos días. Bueno, ver cuáles son las propuestas, Vamos ¿no? a ¿Cuáles son contarles las... a algunos o algunas de qué se trata, porque a lo mejor no están anoticiados. Ujú. Hay un observatorio de la Exacto. Universidad Católica Argentina. Y ese observatorio mide, no es la palabra pobreza, ¿qué significa? Que no como, que no tengo jabón para bañarme, que no tengo agua, que vivo donde puedo, que una familia, todo eso. Entonces hace seriamente y toma a distancia y da esos coeficientes. Entonces, Lourdes. Exacto. Bueno, a partir de estos números es justamente que los diputados han empezado a realizar diferentes propuestas, presentando proyectos para, bueno, de alguna manera sopesar todo este clima de incertidumbre y donde quizás, bueno, ya lo había avisado inclusive el gobierno nacional, de que iban a ser meses complicados, de que íbamos a entrar en esta especie de B corta, donde en marzo y abril se iban a sentir quizás el mayor peso de la inflación o de la estanflación, pero donde realmente las consecuencias de ya varios años de, en este caso, empobrecimiento de la población, van a terminar culminando y notándose mucho más en estos meses venideros. Así que bueno, ya vamos a, por supuesto, a estar ampliando esta propuesta que hablaban algunos diputados del socialismo, Fein y se me acaba de ir el nombre, y Pulón, exactamente. Digo, poder contrapesar, contraargumentar, poder avanzar a pesar de... Sí. ¿Hoy están solos cada una de las fuerzas políticas? Esa es una pregunta que te quiero hacer a vos. ¿Están solos? Cuando digo están solos, digo, las alianzas se van dando a medida que van pasando cosas. Sí, me parece que hay una serie de bloques que tienen una mayor sintonía. Cambiemos que se terminó, se disolvió en el tiempo. Sí, Cambiemos, a ver, tiene Se los cierta comió el articulación. tiempo político. Sí, tiene cierta articulación a nivel gobernadores, pero me parece que Juntos por el Cambio no existe más. No existe más. Acá en diputados, en el Congreso, no. En algún momento, digo, para aquellos que estuvieron viajando por Filipinas y vinieron ayer, Cambiemos era Radical y el PRO, en una alianza. Básicamente sí. Y eso no existe más. No existe más No. porque el PRO están peleando a ver quién conduce entre Patricia Bullrich Sí. y expresidente Macri. Porque están viendo quién conduce, pero además porque me parece que el PRO decididamente está en apoyo de la Libertad Avanza, del nuevo oficialismo, Claro, esa es mientras la que el alianza. radicalismo tiene más reticencias, más reparos, Y el diferencias. radicalismo está roto en intenciones, digo, desde Martín Lustó a Tetaz o el médico neurólogo. Son caminos diferentes. Hay muchas individualidades, ¿no? Me Yo parece. creo que el radicalismo está ¿Cómo se llama el roto. que lloró? Rodrigo de Loredo. ¿Por qué lloró ese hombre? Y se emocionó, estaba angustiado, Hablando de evidentemente. qué, estaba pero y de un era tema hacía un poco que tema había. terapéutico. No, estaba hablando de lo que habían, digamos, de lo que Sintió había como una puesto la frustración. UCR, exactamente. Lo sintió como una frustración. De toda la energía que había puesto la UCR, él y el Como bloque que él presidente. preside, Porque yo Claro. ayer Para- escuché a un radical para que salga la ley. generacional, a principios del siglo pasado, o en el medio, cuando se va gestando, antes de Irigoyen, Alemi, qué sé yo, la gran reforma, sobre todo universitaria y todo, porque él hablaba de reforma. Las reformas a las que él alude, de Loredo, no tienen mucho que ver con la concepción radical. Digo, no sé, qué sé yo. Claro, Yo todavía no tuve la oportunidad en estos últimos días de hablar con él, pero sería interesante. estaría buenísimo. Es un hombre muy ilustrado, así que Ujú. me puede Además contar tomó desde mucha dónde. relevancia en el último tiempo, digo, se quedó con la jefatura del bloque, ¿Cómo era se quien llamaba? presidía antes ¿Cómo se Evolución. llama ese radical que tuvo mucho peso en la universidad, en Franja Morada? ¿Cómo se llamaba? ¿Ya no está mal? Cotino Siglia. No, el Coti es coordinadora, ¿no? Eso lo conozco de memoria, ¿no? Ah, Jacobiti. Y Jacobiti. No, Jacobiti No existe más. le venció el mandato en diciembre pasado. Nunca se hubiera puesto de acuerdo con De Loredo. Bueno, en teoría estaban en el mismo sector, pero ahora están como... Uno era River y Boca. Sí, un poco, sí. Creo que Lustó está apoyando, pero con mucha disidencia. Y Jacobiti, ¿a dónde volvió a la universidad? ¿No? Calculo que estará trabajando, es vicerrector de la UBA. Nada más ni nada menos. Ujú. Muy Dentro del PRO también, igual, más allá de que están todos, creo que con la intención de plegarse de alguna forma a la Libertad Avanza, me parece que también
a individualidades y hay gente que responde por ahí a ciertas ideas, ¿no? Esta diferencia de los halcones, las palomas, bueno. Vos que estás mucho como entrevistando, ¿qué percepción tenés? Esto que estás contando. Sí, particularmente. Escuchás así discursos muy antagónicos. Sí, esto, ¿no? De más allá de que, por supuesto, que hay toda una negociación y una estructura por detrás, creo que es muy importante el rol, no sé si más que el oficialismo, porque creo que el oficialismo, al ser un bloque relativamente nuevo, y por supuesto que gobiernan en minoría, necesitan de la esta palabra la dijiste vos, necesitan del PRO. Y me parece que ahí es donde va a estar. No por casualidad, ese día llamó por teléfono Mauricio, habló con el hoy presidente, se pusieron de acuerdo Patricia que quería, que no quería, porque recordemos que día antes eran espacios iguales pero diferentes, y ese pacto que se conoce como el Pacto de Acasuso, que es la casa de Mauricio Macri, se acordó esas necesidades mutuas. Y los dos se complementaron y hoy lo que sí creo que, no sé qué data tienen ustedes, que a lo mejor Mauricio pretende poner o rediseñar el gabinete, pero bueno. Pero él se acomoda el saco. Acomoda corbata, porque sabes que la tele primero se mira y después se escucha. Por supuesto. Eso es algo que hay muchos periodistas gráficos y realmente es meritorio el trabajo que hacen, porque vos en la gráfica estás cómodo escribiendo y capaz no estás tan pendiente del look. Del mirar y acá es como que cada uno ha adoptado. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted usted cada vez menos? Qué bueno eso, Cada vez qué bueno. Buenísimo. Eso significa Optimizar confirmar. tiempo está muy No, bueno. ¿sabes lo que significa eso? Confirmar identidad. Con lo que tengo voy. Exacto, así. Me Ese encantó. es mi lema. Totalmente. Y tan mal no le va, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ver. cuáles son los posibles temas para incluir. Sí, me sentí identificado con lo de gráfica, Sí, por porque eso. todo el ya tiempo sé. pienso en el diario. Bueno, sí, pero ahora estamos haciendo televisión. Ahora estamos haciendo televisión y la frase, es un montón, ¿eh? La frase que siempre dice Horacio, que acá primero se ve y después se escucha, Es verdad. Totalmente. que siempre me queda muy grabada y muy ¿No es patente. cierto? Es verdad, Claro. sí. Así que acá tenemos una serie de posibles temas para lo que sería un eventual pacto fiscal. Recién hablábamos de los bloques, de cuál es el estado de situación de los bloques, de cuál es el clima hacia el interior de cada uno de los espacios políticos o de los partidos políticos, pero en definitiva me parece que de avanzar en un pacto fiscal, Mira. obviamente que se necesita muchísimo consenso, porque sería no solamente abordar cuestiones tributarias y coparticipables a nivel nacional, sino A ver, que también un blanqueo de pacto fiscal capitales, incluye tributos provinciales. ¿Estos y, son esenciales, estos temas, Pablo? Estos me parece que son temas muy importantes. Estos son, digo, en las urgencias que tiene el presidente, por Sí. supuesto, y el equipo gubernamental. Esto es. Esto formaba parte de lo que llamaba el capítulo fiscal dentro de la ley bases. ¿Vos crees que eso también será parte, indudablemente, formará parte, bien digo, del discurso del 1 de marzo? Es muy probable que dentro del del discurso ¿No? del 1 de marzo se ponga un norte, digamos, Será esto. de dónde se quiere ir, y obviamente todo lo que tiene que ver con lo Entiendo. tributario tiene que pasar por el Congreso. Eso Entiendo, es muy perfecto. importante, y además la Cámara de Diputados es siempre origen Muy bien de explicado. las leyes tributarias. Muy bien No puede explicado. entrar por Senado. Muy bien, muy Entonces, bien explicado. me parece que es muy importante, y acá vamos a hacer un repaso de los temas que estaban un poco en el capítulo fiscal y otros que pueden estar por fuera, pero que tienen que ver obviamente con mucha muñeca política, porque decíamos recién, involucra las 24 jurisdicciones y porque obviamente son temas que afectan recursos. Blanqueo de capitales. Este era uno de los temas que estaba puesto en la ley bases, pero que formaba parte del capítulo fiscal. Obviamente tiene que ver con dar facilidades para quien no tiene declarado algún activo, sea financiero, sea inmueble de cualquier tipo, pueda justamente registrarlo en AFIP. ¿Esto se hizo durante el Retenciones. gobierno de Macri? Eso se hizo durante el gobierno de Macri. También tenía También presentado el cuando gobierno anterior. gobernó Massa, ¿también hizo esto? No se aprobó, pero lo tenía Lo tenía el como proyecto propuesta. estaba presentado, exacto. Sí, exactamente. Bueno, el blanqueo de Macri implicó un ingreso bastante de divisas. No había que repatriarlo, no había que traerlo al país. Eso habilitó a que se ampliase mucho la base tributaria. Pero Bueno, también armó una polémica. Armó los una familiares. polémica, una denuncia Exacto. de familiares, Ujú. etcétera. Bueno, ok. exacto. Retenciones, bueno, obviamente los derechos de exportación, eso los gobernadores, sobre todo de la franja central, están muy en contra, pero bueno, podría estar incluido en un pacto fiscal.
bienes personales, uno de los proyectos que también estaba en la ley bases, que tiene que ver con poder modificar las alícuotas y poder mejorar ese tributo. Fórmula jubilatoria, ¿sí? ¿Cómo se compone esa fórmula jubilatoria? Hoy la fórmula jubilatoria es híbrida y no tiene inflación adentro, por eso se habla mucho de cómo se viene deteriorando el tema de las jubilaciones. Exacto. Impuesto al cheque. Impuesto al cheque entraría, no entraría, se puede coparticipar, no. Era una de las ideas que tenían los gobernadores, sí. Esa no fue también una de las, de alguna de las causantes, problemas por parte de los gobernadores. Sí, después arrancaron por el impuesto al cheque y después terminaron más discutiendo el impuesto país, pero exacto. eran los impuestos que ellos Caballo, querían década del coparticipar. 90, punta a punta. Década Arrancó del 90, como un, Caballo. como un Y tributo cada provisorio. gobierno que vino después, cualquier color, la vamos a sacar. Ahí está. O sea, siempre la misma discusión, digamos. Más o menos. Bien. ¿No vio la patria que está ahí parada? Dice, muchacho, ¿cuándo me toca? Así es. Bueno, y Entonces, otro de los temas que puede entrar es moratoria, porque Sí. obviamente, bueno, tiene que ver con aquellos que tengan deudas, que puedan regularizar esas deudas. Ingresos personales es ganancias. Este es un tema también que se puso muy caliente. El gobierno presentó su propio proyecto, no estaba incluido dentro de la ley bases, Sí. pero recordemos que hubo mucha discusión con los gobernadores porque este es un impuesto coparticipable. Entonces los gobernadores dicen, coparticipame país o cheque, ya que no tengo más Claro. ganancias o que tengo ganancias muy mermado por lo que fue la aprobación el año pasado en el contexto de la campaña electoral. El impuesto país también, que lo mencionábamos recién, que tiene que ver con cuando vas a comprar divisas, y los impuestos internos, como el del tabaco y demás, que obviamente pueden formar parte de una discusión de vuelta, que va a requerir mucho consenso político, mucho trabajo, mucha muñeca, y que los gobernadores vuelvan a tener de alguna manera un canal de diálogo con la Casa Rosada, con el Ejecutivo, porque vemos o hemos visto cómo la ley base tuvo sus traspiés, obviamente, y sus dificultades. Sí, En la- y también creo que los va a necesitar, volvemos a estar a necesitar por una cuestión de que tampoco tiene gobiernos que sean del oficialismo hoy, ¿no? Me Total. parece que es una, quizás puede ser una moneda, vamos a decir, pero un canje, Sí, sí. ¿no? De apoyo. Un toma y daca, Un digamos, toma, exacto. bien digamos, de la política. Y además, Lu, obviamente lo que decís es tal cual así, es una cuestión hasta numérica. Hasta En el numérica. sentido de que vos sumás Libertad Avanza más el PRO, suponiendo que el PRO apoyase, y no tenés los No números. llegan a los Entonces 129. tenés que abrir el diálogo. Sí. Y bueno, dentro de los tributos provinciales, obviamente ingresos brutos, que es uno de los tributos siempre que más genera quejas en el sector productivo, comercial y demás. Los sellos, las patentes y los inmobiliarios. Recordemos que en el consenso fiscal firmado durante la etapa de Macri, se decía que todos estos tributos tenían que ir a la baja, tenían que tener cada vez un menor peso, ¿sí? Pero que con Alberto Fernández eso comenzó a revertirse. Bueno, toda esta discusión sería muy interesante verla. Veremos si efectivamente pasa o no. Y veremos si efectivamente o no el presidente la pone dentro de la agenda, arriba de la mesa, digamos, cuando el 1 de marzo inaugure el periodo de sesiones ordinarias. Todos estos temas, obviamente, muy importantes, hablan de recursos. En este momento hay mucha tensión entre las provincias y la nación. Mencionábamos al inicio del programa que Milei va a ir a Corrientes, que seguramente va a estar con Valdés, que mañana Francos va a Salta. Bueno, todo eso está de alguna manera vinculado a esto. bueno, vamos a dejarlo sentar porque es así la vida. Es así. Pregunta, creo que el otro día Uy, mira, vino usted de hacer exteriores con la unidad de exteriores, ¿no? Sí, no. Dice que la invasión, hay que estar atento con el tema no solamente mosquitos, sino el tema dengue. Dengue. El tema dengue. Hablaste... ¿Usted nació tocaste en algo claro. San Luis Central? San Luis Central, sí, en Capital. Sí, señora. En Capital, ahí sobre Avenida Ilia. Los que conocen San Luis saben dónde queda. Así que un lugar muy lindo, pero es verdad esto que vos decías. Hay que cuidarse de los mosquitos, sobre todo por las enfermedades. Hay que tratar de vaciar todo lo que son contenedores de agua, Claro, viste, la maceta macetas, y todas todo. esas cosas. Exactamente. Dígame, diputado Aguirre, sobre apertura de sesiones, ¿usted qué opina? Yo creo que a veces cuando uno está en minoría, le hace a que se acelere y cree que se siente disminuido, cree que atacar es la solución, y creo que eso es lo que está pasando en este gobierno, pero yo estoy confiando en ellos
Creo que el PRO puede, si se va a fundir, fundir entre ellos, van a integrarse a ellos. Yo creo que le puede dar un cierto equilibrio en este sentido. Nosotros estamos para ayudar. Y vos lo repetís, porque por ahí escucho a algunos decir, ¿qué tipo de ayuda si usted hace denuncia? Yo hice denuncia, es cierto. Yo denuncia por la ofensa misma de mi persona, porque él habla de los legisladores que votaron en contra y a mí me trata de traidor en Corrientes. Somos 4 diputados, digamos, uno es oficialista y 3, uno es del PRO y 2 del radicalismo. Y a mí precisamente me trata de esa manera cuando yo trabajé muchísimo para mejorar ese proyecto, que la verdad que era un proyecto muy complicado, muy difícil de entender, porque no tenía sentido. Estábamos discutiendo la venta de la empresa del Estado y al mismo tiempo estábamos discutiendo en la misma ley, otro capítulo, estábamos discutiendo la venta del chat, del fútbol. Está bien, todas estas cosas están muy bien, me parece, pero creo que las emergencias que tenemos hoy son económicas fundamentalmente, social y una parte de seguridad. Yo seguridad no lo trato igual, aunque Bullrich quiere tratarlo de esta manera. Yo creo que ella se equivoca por eso. Ella cree que el Rosario y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires de la Argentina, está equivocado. Nosotros en Corrientes tenemos realmente una tranquilidad y una paz social muy fuerte, muy tranquilo. Por supuesto que hay hecho ilícito, vivimos en sociedad. Entonces yo creo que eso no es tan urgente, pero era un tercer punto que podríamos tratar dentro de lo urgente. Pero acá se trataba cualquier cosa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos desde el 20 de diciembre, que hicimos una pausa el 24, volvimos el 26, hicimos una pausa el 30, volvimos el 2 de enero y no paramos hasta que en definitiva yo me iba los lunes y volvía los viernes, porque trabajábamos en un sistema que era interesante, el sistema semáforo que ustedes deben acordar. Y no se dio, pero no porque no se dio y no finalizó, que fue por decisión de ellos, porque un inciso de 364 artículos cree que puede incidir tanto para quebrantarle tanto al gobierno y retirar ese proyecto. Yo creo que se equivocó ahí. Fue un error por su falta de experiencia política, por su falta de experiencia legislativa, y a veces creerse uno, como está en disminución, cree que tiene que castigar a todo el mundo, y no es así la política. El Parlamento es de diálogo, de conversar, analizar. Yo espero que, no quiero volver a la historia porque ya pasó lo que pasó. Vamos para adelante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que el diálogo va a ser fundamental. Y si algún artículo no estamos de acuerdo en algunas leyes, que presentemos proyectos que presentemos nosotros, o que presenten la Unión por la Patria, o que presente cualquiera de los demás bloques, y tengamos que discutir alguna ley, eso no afecta a nada, tenemos que hacer bien las cosas. Claro. O más correntino, imposible. Imposible. El Colo Ir. Sí. ¿Con quién está este hombre? ¿Acompaña la gestión? Está, bueno, dentro del bloque de la porque hoy, UCR, por ejemplo, obviamente. el presidente va a ir a Corrientes. ¿Está con el gobernador? Por lo que tengo entendido, está alejado. Tal vez él trabajaba para otro gobernador. No, tenía referencias en Valdés, pero bueno, creo que está hubo ciertos cortocircuitos. Él es abogado. Él me contó una historia, viste cuando yo hacía las entrevistas, una historia de vida espectacular. Él nació muy cerca donde nació, conocido históricamente como el Sargento Cabral, el que le entrega su vida por San Martín. Y una madre muy trabajadora y todo. Es una biografía interesante. Es abogado y su mujer. Bueno, ¿cómo sigue esta película? Todavía faltan 5 minutos. Recién hablaba ibas a sumar algo que... Sí, porque él recién hablaba de lo que iba a ser el inicio y la apertura de sesiones. Y a propósito de esto también me parece que va a ser una apertura de sesiones muy importante y con muchos condimentos, ¿no? A la que apuntar y considerar, teniendo en cuenta quiénes van a ser las figuras que van a estar presentes en esa apertura con un gran carácter simbólico, y pensando también en cuáles van a ser, más allá de que seguramente tengan que ver con el plano económico y con lo tributario, pero va a ser la gran presentación de Javier Milei como presidente dentro del Congreso. Y digo dentro porque se pensaba que iba a ser en las escaleras, yo ¿no? Hago una traslación como si fuera un extranjero. Que estuvo un rato afuera, visitó el Congreso y decía, este hombre que ahora es presidente
eran dos, era él y Villarroel. Me preguntaba a mí, digo, creo que sí, él tenía su partido y ahora es presidente. Y ahora gran parte de este Congreso lo acompaña. Es muy interesante, digo, desde la construcción política, después que se puede estar a favor, en contra, qué sé yo. No, desde la construcción Digo, política desde la construcción política. es un dato totalmente novedoso. Porque Totalmente todos los novedoso. que fueron presidentes o estuvieron al frente de las cámaras vienen de partidos tradicionales. Sí. Qué sé yo, que el radicalismo, que esto, que lo otro. Estaba pensando cuando arrancó la democracia quién se había sentado. Se había sentado don Juan Carlos Pugliese, ¿no? Después terminó en los finales de Alfonsín siendo ministro de Economía. Después estuvo durante la década del 90, estuvo Pierri. Exacto, Estuvo sí. Pierri. Después con Néstor, ¿quién estuvo al frente de la Cámara? Y con Néstor estuvo Domínguez, estaba con Cristina. No recuerdo quién estaba al frente con Néstor. Creo que Fellner estuvo en un momento. No, estuvo Eduardo también, Fellner. ¿cómo se llamaba? Este hombre que lamentablemente tuvo una CBI de Balestrini. Ah, Alberto Balestrini. Era un gran dirigente, La Matanza. gran dirigente político. Más el hospital Claro. lleva su apellido. Bueno, con Cristina Domínguez. Sí. Después Monzó. Y después Monzó, otro gran conocedor de... Un gran articulador. Además, recordemos Esa es la que palabra, se un fue articulador. aplaudido por sus colegas. Sí, Emocionado. que es un Sí, montón. sí, sí. Y acá Es un montonazo. digo, bueno, hoy por hoy lo vi a Martín Menem, lo vi con Mirta. Claro, vi, estuvo el no fin de vi el semana. programa, pero vi algunos segmentos. Bueno, son días interesantes, dicen los chinos, sobre todo cuando hay crisis. La crisis lleva momentos interesantes. Estamos a 3 minutos. ¿Tenés información, Cintia, cómo está la madre del presidente? Todavía no. Es verdad, la habían internado. Sabía que tuvo un pico de presión, sabía que temprano había ido la hermana del presidente, que además, ¿qué cargo tiene la hermana? No es jefa. Secretaria General de la Presidencia. Secretaria General de la Presidencia. Y está internada en el Sanatorio Otamendi. Ahí nacieron mis dos hijos menores, en el Sanatorio Otamendi. Y también ahí estuvo el presidente Fernández, estuvo Cristina. Sí. y- Ujú. Siempre me confundo Otamendi con los arcos, no sé por qué. No, Nada que Otamendi ver. es No, son tradicional. distintos. Y vos sabés que me Está en hice Palermo. muy amigo del que es el jefe de terapia intensiva, que se llama el doctor Dubin. Justamente lo cité hace muy pocas semanas y hablé con él, que me hice muy amigo durante la pandemia, porque tiene crisis de no puede cubrir los turnos en guardias. terapia intensiva. En terapia intensiva. Él es Ah, el jefe de terapia terapia intensiva en el sanatorio Otamendi. ¿Es tu médico de cabecera él? o? No, terapista. Ah, es terapista. Tengo un amigo del barrio. Siempre hay Bueno, que pero tener el un tema- médico de cabecera. Eso El me tema de guardia dijeron también que es clave. está ¿Cómo haciendo, creo? que digo, Sí, el tema de claro, las porque guardias entre también está entre siendo las ganancias y crítico, qué sé yo, exactamente. ¿viste? No, Exactamente. Es todo un tema. Sí, hay que hacerse un chequeo, cualquiera se le da. Una vez al año hay que hacerse un chequeo. ¿Usted lo hace eso? Sí, sí, sí. Y sí. reconocimientos del cuerpo en Todo, esto. todo, ginecológico, todo. Más todos las mujeres, tenemos- obviamente, tenemos que cuidarnos todos, mucho. cualquier edad. Yo soy un señor un poquito más Y aunque grande. no lo creas, el tema de la boca Yo también, Sí, yo sí lo creo. odontológico. Totalmente. Porque mucha gente que dice, bueno, si no tengo que la muela, se me revientan o no, No, voy. no, 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 chicos, no. tienen que ir porque muchas Claro. enfermedades empiezan por la boca. Por ejemplo. Y es así la vida. Así lo veo. No sé, Tenemos usted se ríe. previsto durante lo que resta del día y en la programación de Diputado TV otros colegas que van a seguir imaginando con datos reales cuál va a ser, así como lo presentó Pablo y como lo presentó Lourdes, los temas que se van a incluir en este 1 de marzo, en esta apertura de sesiones ordinarias, donde incluso el presidente ha confirmado que, así como lo dijo bien Lourdes, no será como cuando asumió a espaldas de, sino frente y por primera vez todos los representantes y las representantes federales escucharán cuál es su proyecto para lo que resta de este querido año 2024. Queridos amigos, amigas, gracias Lourdes. Un placer. Gracias Pablo. Gracias. No te vayas, estás en Diputado TV. Ellos son tu voz.
voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.